Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario de IEEE CONSOP Argentina, un seminario abierto que, bueno, como saben, lo mantenemos los últimos viernes de mes, de 18 a 19 en el horario de Buenos Aires. Hoy lo tenemos al doctor Pablo Ignacio Fierens, que bueno, que trabaja, digamos, es investigador del CONICET, trabaja en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, sobre, bueno, eh, diversas cuestiones relacionadas con las comunicaciones, desde problemas, digamos, de transmisión de datos en fibras ópticas, hasta también estas cuestiones de posicionamiento. Así que, bueno, los dejo, digamos, en compañía de Pablo. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación y muchas gracias también a todos los que están, digamos, en este momento en la reunión. Pablo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Nacho, muchas gracias a todos ustedes por venir. Este es un tema que estamos trabajando en nuestro grupo desde hace algunos años. No somos súper expertos, pero algo hemos aprendido y algo hemos estado haciendo. En el poco tiempo que tenemos, no nos va a dar como para hacer una presentación en la amplitud y en la profundidad que tal vez tiene este tema, porque en los últimos 20 años fundamentalmente ha explotado el área de posicionamiento, de localización en interiores. Pero vamos a intentar de hacer un pantallazo general y obviamente voy a hacer hincapié en las cosas en las cuales hemos estado trabajando nosotros últimamente. Si bien vamos a darle más tiempo a preguntas al final, tengo acá abierto el chat, así que si alguien quiere hacer una pregunta o detenerme abriendo el micrófono, no hay ningún problema, me detienen. Por una cuestión de tiempo, yo hablo rápido, hablo con un acento medio raro, así que cualquier cosa, si no se entiende, me paran y no hay ningún problema. ¿Para qué posicionar? Vamos a comenzar con esta pregunta, porque la primera pregunta siempre es sobre el tema de aplicaciones. Y uno siempre piensa, bueno, para lo mismo de siempre, para lo mismo que utilizo el posicionamiento con el celular, para saber dónde estoy, o para saber cómo llegar a otro lado. Está bien, pero eso es un poquito limitado. Hay aplicaciones mucho más elaboradas que uno puede pensar y que son motores para esto. Y son las que han sido más cercanas a lo que nosotros hemos trabajado. Una es advertising. Supónganse que ustedes están en un centro comercial y están pasando por la vidriera de un negocio de venta de ropa y está buenísimo si el vendedor puede detectar eso y decir, Pablo, tenés una súper oferta de camisas 2x1 o algo por el estilo. Puede sonar invasivo, pero es uno de los drivers de esto. Un negocio le puede interesar mucho saber de la gente que pasa por la puerta, cuánta gente captó, entra al comercio, esa gente que entra al comercio, cuánto tiempo estuvo, y después correlacionar eso con su nivel de ventas. Es importante para ver, por ejemplo, la atracción de la vidriera y un montón de características del comercio. Pensemos en sistemas de transporte. Me puede interesar, acá está en exteriores, ya lo sé, pero me puede interesar saber cuánto espera la gente en una parada de colectivos, en una parada de tren, en una parada de subte. ¿Cuánta gente espera? Si estoy por ejemplo, pensemos en una terminal de ómnibus o en una terminal de un aeropuerto, me gustaría saber cuántas personas hay en cada lugar,
podemos ser los flujos de personas de un lugar a otro, que me permitiría optimizar varias cosas. Desde el punto de vista comercial, tal vez ubicaciones de comercios, desde el punto de vista de tránsito, también en el diseño de la terminal de ómnibus o el aeropuerto. En medios de transporte puedo querer saber dónde subieron, dónde bajaron. Eso no es una información que me dan solamente la SUBE o lo que utilice, porque la SUBE me dice solamente dónde subo, pero no dónde bajo. Y el seguimiento. En seguimiento no pensemos en algo que sea ilegal, pensemos en algo legal como eso, tal vez esas aplicaciones como el Family Link de Android, que uno le permite localizar dónde está un familiar cercano. Yo lo utilizo con mi hijo, por ejemplo, para saber dónde está. Se me pierde en el centro comercial, en el shopping, puedo saber dónde está simplemente por la aplicación que tiene en el teléfono. Estas son algunas aplicaciones, pero hay muchas más aplicaciones que uno puede pensar. En un museo me puede reconocer dónde estoy parado y darme información acerca de la obra de arte que estoy viendo o la pieza del museo que estoy viendo. Obviamente en instituciones educativas, en conferencias, es fácil de pensar muchas aplicaciones. Hay una que no puse acá y que me pareció ver una persona que trabaja en el área entre los asistentes, y es el tema de la seguridad en minas, por ejemplo. ¿Sí? Me refiero en minas de extracción de carbón o de algún otro mineral. El seguimiento de activos o de productos dentro de una fábrica. Son un montón de aplicaciones que tienen el posicionamiento en interiores. Tienen diferentes características, ustedes ya lo habrán notado. Hay en algunas que el posicionamiento se hace con independencia de el dispositivo que uno tenga, ¿sí? Con independencia de que uno lo quiera. Hay otras que no, que requieren una admisión voluntaria de parte de la persona que está siendo posicionada o seguida. Bien. Obviamente, ¿por qué hablamos de posicionamiento en interiores? Uno se puede preguntar, bueno, ¿SAI GPS o algún sistema similar solucionó el problema de posicionamiento? El tema es que, como ustedes ya saben de seguro, no tengo señales satelitales dentro, en interiores, sean atenuadas o directamente están completamente bloqueadas. Por eso necesito asistir de alguna forma el posicionamiento de GPS. En nuestro grupo hemos trabajado mucho sobre el Wi-Fi porque está en todos lados. El posicionamiento asistido con señales de las redes inalámbricas, pero no es la única alternativa. Ustedes, si agarran su teléfono celular, van a encontrar un montón de sensores. Sí, tengo la señal de telefonía celular, tengo además un magnetómetro, ¿sí? Un sensor de campo magnético, un barómetro tengo en muchos teléfonos, tengo cámaras, micrófonos, sensores de proximidad. Toda esta información de los sensores se puede utilizar. De hecho, en la literatura hay un montón de artículos, de investigaciones hechas fusionando la información de todos estos sensores. Obviamente que cuanto más sensores incorporo, tengo problemas de consumo de energía, hay problemas de privacidad, hay un montón de cuestiones. Pero, en principio, podría utilizarlo. Me olvidé de dos importantes, ahora que estoy mirando la imagen acá, que es el acelerómetro y el giróscopo, que obviamente sirven para ayudar al traqueo y lo pueden utilizar sistemas, por ejemplo, los que, no sé si alguno de ustedes anda en bicicleta o corre, las aplicaciones que hacen el tracking en exteriores utilizan además señal GPS, el acelerómetro para mejorar el posicionamiento. Una de las tecnologías
muy utilizada para posicionamiento en interiores es lo que es las comunicaciones ultra wideband. Estamos hablando de comunicaciones con anchos de banda muy grandes. ¿Y por qué importa esto? Porque en realidad son comunicaciones que se basan en mediciones de tiempos de viaje de las señales. A grandes rasgos, ¿sí? Si agarramos Fourier y decimos, tengo un gran ancho de banda, eso implica una mayor resolución temporal, voy a poder medir con mejor precisión los tiempos de viaje de señales de RF y multiplico los tiempos de viaje de la señal RF por la velocidad de la luz y tengo una buena medición de la distancia. Vamos a hablar de este tema un poquito más en profundidad más adelante. Pero existen productos comerciales. Por ejemplo, esta empresa, que estamos mostrando acá, es de una empresa llamada Decawave. Y es un producto comercial, trabaja en bandas que están repartidas entre 3,5 y 6,5 GHz, con gran ancho de banda. Como canal de transmisión de datos, no es la gran cosa, fíjense, alrededor de 6 megabits por segundo, pero en principio aseguran una precisión del orden de 10 centímetros. Ustedes pueden googlearlo tranquilamente, Decawave, y hay una buena cantidad de white papers y algo de información interesante. Y un montón de kits de desarrollo que son interesantes para trabajar. En telefonía celular, el primer driver de localización en telefonía celular en la década del 90 fue el E911, el 911 electrónico. Cuando la policía o las emergencias reciben una llamada de emergencia, les interesa localizar desde dónde proviene. Porque puede ser que la persona que esté llamando esté imposibilitada de comunicar la ubicación exacta. Entonces, este fue uno de los drivers iniciales para lo que es localización con telefonía celular. Me refiero con señales de celular, ¿sí? Después tenemos Wi-Fi y un montón de otras cosas en el teléfono que pueden ayudar. Las tecnologías antiguas, básicamente la localización era en el radio de cobertura de una celda. Eso es decir, mi teléfono está conectado a una antena, el radio de cobertura de esa antena es este, y ahí eso es todo lo que sé. No puedo saber el edificio, no puedo saber el piso, absolutamente nada. Estamos hablando de las centenas de metros, ¿sí? Varias manzanas. En las últimas, con 4G, la localización, no nos vamos a meter en el detalle, pero la localización puede llegar a las decenas de metros, incluso en interiores. Pero eso no es mucho. En 5G, la promesa de 5G es lograr una localización en interiores mucho mejor. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno es que una de las tecnologías que vienen con 5G es lo que se conoce como Massive MIMO. Massive MIMO. ¿Qué es esto? Todos tal vez saben lo que es MIMO. MIMO es Multiple Input, Multiple Output. Tenemos varias antenas en ambos extremos de transmisión. Pero en vez de tener una o dos antenas, como tal vez ustedes tienen algún router Wi-Fi con 2 o 4 antenas, en el caso de Massive MIMO, estamos hablando de arreglos de tal vez 32, 64 antenas. Si uno piensa en eso y piensa que la señal llega, una misma señal llega a diferentes antenas, y esas antenas están separadas, se puede imaginar que puede tener una mayor resolución en la dirección de arribo de la señal, con lo cual se puede lograr una mejor localización. Hay otras cosas que trae 5G que pueden mejorar la localización. Transmisiones en diferentes partes del espectro a las que se utilizan actualmente. No me voy a concentrar en eso, pero sí me importa un poquito más esto.
la idea de que viene hace rato de lo que se llaman redes heterogéneas, que se utiliza, que son redes en las cuales tengo varias celdas superpuestas en la telefonía celular. Tal vez tengo una macrocelda que está con la antena que está arriba de algún edificio que cubre tal vez toda una manzana. Tal vez tengo celdas más pequeñas que ocupan un solo edificio. O tengo hasta celdas mucho más chicas que son pico o femtoceldas. El caso de la femtocelda tal vez es una celda de telefonía celular, la cobertura es tal vez un solo piso de un edificio. Imagínense una empresa que ocupa un piso de un edificio, una compañía, y tiene una antena de telefonía celular en ese piso. Entonces la localización de interiores claramente va a ser mucho más sencilla en ese caso. Y el otro tema que trae 5G es la posibilidad de comunicaciones device to device. Hay toda una parte importante de desarrollo que viene ya desde el mundo de las redes de sensores, de lo que es la localización colaborativa. Esto es, la localización o posicionamiento que no está basado solamente en una infraestructura fija, como pueden ser antenas de celular, como puede ser un router Wi-Fi o punto de acceso, sino la localización asistida por comunicaciones entre dispositivos del mismo nivel. Por ejemplo, dos teléfonos celulares. Y esto es buenísimo. Imagínense que yo tengo una persona que está a la entrada del centro comercial, del shopping, tiene todavía señal de GPS. Yo estoy adentro del shopping, no tengo señal de GPS, pero tengo comunicación con esa persona de la entrada. Por lo tanto, puedo mejorar mi localización con la ayuda de la señal de GPS de la otra persona. Esto es una idea recontra básica. Hay mucho trabajo hecho sobre estos temas. Pero otra tecnología que hace años que está, pero ha ido obviamente convirtiéndose en una tecnología ubicua que está en todos lados gracias a la ley de Moore, es el tracking mediante video. ¿Sí? Antes esto tal vez no era tan fácil, lo veíamos solamente en las películas y ahora es algo habitual. Esta fotito que estoy mostrando acá es una cosa muy elemental, es de una compañía con la cual nosotros hemos colaborado, Urbix Technologies. Son imágenes de cámaras realmente en producción que se utilizan para conteo de personas a la entrada de un centro, de un negocio, de hecho. Nosotros esta es otra área que hemos tocado en nuestro grupo. De hecho, un grupo de estudiantes ha trabajado sobre esto para mejorar algunos problemas que tenía el sistema de conteo de personas. Por ejemplo, a la derecha, imagínense a la derecha, no sé si lo ven bien en la foto de la derecha, no sabemos si es una persona, dos personas, o es una persona y una mochila. Bueno, hay ciertas dificultades al solucionar y en eso hemos trabajado en nuestro grupo también en los últimos tiempos. Pero no es en lo que me voy a concentrar hoy. Esto fue un mega pantallazo general de algunas cosas de las cuales no voy a hablar. Entonces, ¿sobre qué voy a hablar hoy? Básicamente hay varias formas elementales con señales de RF de localizar o de conseguir posicionamiento. Algunas de esas son las que puse acá como diferentes rectángulos. Uno es mediante la potencia recibida, la potencia que medición de la potencia que se recibe. Otra mediante los tiempos de vuelo de la señal. Otra que yo llamé acá angulación con un color que posiblemente no se vea muy bien. Mala elección mía, disculpen. Pero en realidad, angulación no sé si existe siquiera la palabra, pero
se fija el ángulo de arribo, angle of arrival, o la dirección de arribo, direction of arrival. Incluso se pueden combinar todas estas cosas, ¿sí? En sistemas híbridos hay un montón de literatura sobre el tema. En el día de hoy me voy a concentrar sobre la potencia recibida y sobre los tiempos de vuelo, porque no nos va a dar el tiempo para todo, pero si hay preguntas podemos contestar sobre esas cuestiones. La idea de utilizar la potencia es muy elemental, ¿no? La formulita elemental que todos sabemos es que si yo envío una señal de radiofrecuencia, la potencia va disminuyendo con la distancia. Es más, tal vez recordamos de nuestras clases de física o de electromagnetismo que en general va disminuyendo como el cuadrado de la distancia. Eso se puede escribir si tomo logaritmos, que es una forma habitual en que lo hacemos, para escribir potencias en decibeles. Se puede escribir como está en esta formulita acá. Tengo la potencia recibida. La potencia recibida es igual a la potencia transmitida. Una constante que va a depender de la frecuencia que esté transmitiendo, de factores como pueden ser las ganancias de las antenas. Y luego depende de la distancia entre el transmisor y el receptor. Acá este logaritmo simplemente porque está puesto en la fórmula en decibeles. Y hay una constante ahí, gamma, que es el coeficiente de propagación, que es este, que en principio debería ser este 2. ¿Por qué 2? Decíamos que, tal vez de las clases de física, nos acordamos que la potencia disminuye como el cuadrado de la distancia. Entonces acá deberíamos tener un 2 o un menos 2 si se quiere, que corresponde a esa disminución con el cuadrado de la distancia. De hecho, graficado en una escala doblemente logarítmica, la potencia en decibeles y la distancia y el logaritmo de la distancia, esto es simplemente una línea recta dependiente negativa, pendiente dada por gamma. El último término del cual no hablé, que tiene una n de noise, es la forma de modelar lo habitual, ¿sí? Que es para modelar lo que se conoce como shadowing. Son pequeñas variaciones de la potencia recibida debido a absorción, reflexión, difracción o scattering de la señal con objetos que pueden estar en el trayecto, en el camino. Entonces esta idea sería básica. ¿Cuál es la idea básica de posicionamiento? Conozco la potencia transmitida, conozco la constante, conozco gamma, conozco la potencia recibida, independientemente de un error que me puede dar el ruido ese final, puedo conocer la distancia. Si conozco la distancia, si conozco, por ejemplo, la distancia a 3 antenas fijas, cuya posición conozco, y estoy en un plano, o localizando en un plano, tengo la distancia a la antena 1, la distancia a la antena 2, la distancia a la antena 3, dibujo 3 circunferencias correspondientes a esas distancias, donde se intersectan, tengo la localización. Eso idealmente, siempre y cuando no tenga errores de medición, no tenga no tenga un efecto de bloqueo o algo. En la realidad tengo errores de medición, por lo tanto no se van a intersectar las 3 circunferencias en un solo lugar. Tendré que estimar de alguna forma la posición del dispositivo. Todo bien, y se utiliza esto, pero en el mundo real no utilizamos instrumentos específicos para medir la potencia. Tenemos simplemente el chip habitual que se tiene, por ejemplo, en el teléfono, que no es un chip diseñado para medir perfectamente la potencia de la señal recibida. Tiene otros objetivos. Por lo tanto, no hay garantía de exactitud ni de precisión en la medición. Tampoco hay una escala continua, y en esto no quiero decir
Claro, obviamente, digitalizo el nivel de la señal, está discretizado. No, en el caso de Wi-Fi, por ejemplo, los chips que implementan Wi-Fi y Bluetooth, cuando uno les pide la potencia recibida, la deben discretizadas en tal vez saltos de 2 dB, lo cual 2 dB no es poco. Así que no se tiene siquiera una escala continua, con lo cual, al tener esa discretización, el error es más grande. Otro problema es que el ambiente cambia. ¿Qué significa que el ambiente cambia? No es lo mismo el medio de propagación cuando, imagínense, nuevamente repito el ejemplo del centro comercial. Un centro comercial, un shopping, un lunes a la mañana o un domingo a la tarde. La ocupación es diferente en ambos casos y por lo tanto el canal de propagación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque voy a tener muchos más scatterers, muchos más obstáculos en la comunicación entre los dos extremos. Acá esto suena obvio, los muebles se mueven. También va a cambiar el medio de comunicación, el medio de propagación, de acuerdo a los scatterers que tengo, y los scatterers, los lugares que pueden obstaculizar la comunicación, pueden cambiar de lugar o pueden agregarse. Cambia el lugar. Y otra cosa importante es la orientación de la antena. Se supone que el teléfono celular, por ejemplo, puede ser que tenga una antena cuasi isotrópica, pero en general no lo es. Y la antena lo voy a tener en diferentes posiciones. Ahora no tengo a mano la antena, tengo a mano el control remoto, pero a veces la tengo acá, ¿sí? A veces lo tengo acá, a veces lo tengo en un bolsillo. La antena va a estar en diferentes posiciones, eso significa que la ganancia que voy a tener es diferente y por lo tanto me afecta la medición, no es lo mismo. Como vemos, en el mundo real es mucho más difícil, si bien la formulita parecía simple, resulta bastante más complicado. Vamos a hacer nosotros hace algunos años con el doctor Parisi, que es uno de los que me introdujo a este tema, hicimos una medición muy simple que cualquiera de ustedes puede hacer. En este caso está en un ambiente bastante amplio, sin ningún obstáculo, salvo esos soportes que ven ahí. Esos son soportes para cámaras, porque este lugar es para captura de movimiento, los soportes que ven acá. Y lo que hicimos fue, pusimos una tablet donde registramos la potencia recibida por la tablet, no de señales de telefonía celular, sino de señales de Wi-Fi. Señales de Wi-Fi, por ejemplo, que se encuentran en algunos routers Wi-Fi como el que está acá. Y además, en este caso, 3 routers Wi-Fi que pusimos nosotros y routers Wi-Fi de los que hay dando vueltas en todos lados. Y tomamos mediciones de la potencia. Y fuimos a estimar, por ejemplo, esta constante gamma en esta coeficiente de propagación. Lo graficamos la potencia en decibeles, es decir, escala logarítmica en LGI, escala logarítmica en la distancia, y ajustamos la potencia proveniente de cada uno de los routers Wi-Fi. Acá no puse todas las mediciones de la potencia para que no quede una nube de puntos que no se ve nada. Puse solamente los ajustes. Tenemos 3 ajustes. Uno para la potencia recibida desde un router Wi-Fi, la azul, la amarilla anaranjada y la roja, son para la potencia recibida desde otros 2 routers Wi-Fi. Es decir, fíjense que el coeficiente gamma cambia dependiendo de cuál es el dispositivo que estoy utilizando, porque depende de la localización. Aunque no había movimiento dentro del cuarto, no había dentro del ambiente, en un ambiente amplio, no había nada que obstaculice el camino, era un ambiente abierto, aún así no tengo el mismo ajuste
para diferentes dispositivos, lo cual hace bastante complicado el tema. Si quiero ajustar todas las mediciones con una sola línea recta, el gamma me da aproximadamente 1, que no es el gamma 2 que uno esperaría de una potencia que va disminuyendo como el cuadrado de la distancia. Uno puede decir, bueno, está bien, estas son mediciones que tienen muchas dificultades, pero ¿no podría tal vez predecir estas mediciones? Después de todo, Maxwell hizo sus ecuaciones hace 160 años, ¿sí? No podríamos poner las ecuaciones Maxwell, modelar con todo lujo de detalle el ambiente que estoy relevando, incluso poner los obstáculos que sean necesarios, las personas, los muebles, todo, y predecir exactamente cómo debería ser la potencia recibida en cada lugar. Bueno, nosotros intentamos eso. De hecho, utilizamos un software comercial, Wireless Insight, de la compañía Rencom, y modelábamos el ambiente. Modelamos absolutamente todo lo que pudimos. Esto que ven acá es una ventana, teníamos columnas, todos con los diferentes materiales, tenemos los soportes, esos que vieron en la foto, tenemos la mesa con el gabinete de la computadora, la silla, modelamos todo lo que pudimos. Lo que está en rojito es porque es un material diferente a lo que está en azul, que es otro material, diferente a esta puerta de entrada al ambiente, que es otro material. Incluso modelamos los materiales, los distintos materiales. Pusimos todo el detalle que pudimos. Estas son mediciones realizadas por el software de simulaciones, claro está. Si ajustamos una vez más una pendiente, una recta, el gamma da 2. Claro, utiliza las ecuaciones Maxwell, y nosotros ya sabíamos por las ecuaciones Maxwell, pues nos enseñó aquel docente que tanto odiamos después del parcial, que la potencia esencialmente disminuye como el cuadrado de la distancia. Sí, pero hay muchos factores que no se están teniendo en cuenta. Nuestras mediciones dieron que disminuía con una pendiente 1, disminuía con la distancia, en este ambiente particular, en esta situación particular. Es más, comparemos dos mapas de potencia. A la izquierda, ¿qué estamos viendo? Este mismo ambiente con las mediciones. Basado en las mediciones en los diferentes puntos, elaboramos un mapa de las potencias recibidas en cada lugar. A la derecha están las predicciones hechas por el software que utiliza las ecuaciones Maxwell y todo lo que se puedan imaginar. Están en diferentes escalas, es cierto, pero aún así pueden ver que son diferentes las predicciones. Si yo veo, por ejemplo, acá, tengo este celestito que está acá, significa que tengo una potencia baja recibida en esta zona, que no tiene nada que ver con lo que nosotros medimos, que es una potencia alta recibida en esa zona. ¿Cuál es la conclusión? Muy linda la fórmula, es lo que uno piensa, lo primero que uno prueba, pero la realidad es que es una fórmula que puede servir como una simple primera aproximación y no va a servir para hacer una localización con bastante precisión. Y ya vamos a ver cómo es, qué tan precisa es esa localización. Esto lleva a que durante muchos años lo que ha dominado la localización basado en potencia recibida, sobre todo de señales Wi-Fi, pero también de señales de Bluetooth, ha sido lo que se denomina como fingerprinting. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Supongamos que yo tengo un ambiente, ¿sí? Como puede ser una casa, un piso o un salón de conferencias, el ambiente que ustedes deseen. Se hace un relevamiento de las potencias en diferentes lugares elegidos,
de ese ambiente, como hicimos nosotros en los experimentos que mostramos recién. Y se guardan esas mediciones como huellas, por eso de ahí fingerprinting, huellas correspondientes a diferentes localizaciones en el ambiente de interés. Los guardo en una base de datos. Este procedimiento se hace offline. Es un procedimiento bastante laborioso porque hay que tomar la mayor cantidad de medidas que se pueda en la mayor cantidad de lugares. Entonces, relevamos la potencia en un número limitado de lugares, pero hay otros problemas. Nuevamente, las condiciones cambian. Una cosa es el relevamiento cuando hay poca gente y otra cosa es el relevamiento cuando hay mucha gente, en diferentes horarios del día, con diferentes ubicaciones de mobiliario. Cambian las situaciones. Y además, cuando yo estoy entonces en una etapa online, estoy tal vez con un teléfono celular y tengo las mediciones en este instante de tiempo, esas mediciones no van a coincidir con ninguna de las mediciones que yo tengo guardadas. Es decir, que la huella actual no coincide con ninguna de las huellas que tengo en mi base de datos. Tengo que intentar a partir entonces de las huellas de la base de datos, aproximar la localización. Esto es lo que se conoce como un problema de regresión. Y hay un montón de técnicas de estadística clásica, como un montón de técnicas de Machine Learning que ustedes seguro conocen mejor que yo. Y durante muchos años la literatura y los productos y varios productos comerciales estuvieron dominados por diferentes approaches, diferentes alternativas o soluciones basadas en la regresión en diferentes sistemas de regresión. No voy a entrar en el detalle de estas curvas, pero básicamente están basadas en las mismas mediciones que les mostré antes. Son curvas para la distribución acumulada de probabilidad de los errores en la localización utilizando diferentes métodos. ¿Qué significa esto? Para entenderlo básicamente, si yo me paro acá en esto 0,5 y me voy moviendo hacia la derecha, sobre cada una de las curvas donde toco y después tiro una recta hacia abajo, me da lo que se conoce como la mediana del error correspondiente a ese método. ¿Sí? Eso significa que el 50% de los errores está por abajo y el 50% de los errores está por arriba. Tengo un montón de métodos que no voy a detallar. Algunos simplemente voy mencionando, que tal vez les suenen. Nearest Neighbor, Support Vector Machines, MLP es simplemente Multilayer Perceptron, es redes neuronales multicapa. Horus es un método, un algoritmo particular de localización en interiores, obviamente diseñado por investigadores de Egipto. Se pueden imaginar por qué eligieron la sigla para que les dé exactamente ese nombre. Y esta roja que está acá, que es la que tiene el peor error, o está más a la derecha, la que se basa en ajustar el gamma que teníamos antes. Se ajusta el gamma, se ajusta el modelo, y a partir de ese modelo se estiman distancias y se estima la localización. Lo que quiero rescatar de todo esto es que utilizando estos métodos basados en la potencia, los mejores errores que se obtienen en mediana, perdón, no en media, están en el orden del 1,5 metros. En el orden del 1,5 metros. No puedo localizar mejor que eso. Y eso que estamos en situaciones súper recontra ideales. Súper recontra ideales. Esto ha sido publicado es trabajo que hemos publicado con un alumno de doctorado mío, Juan Pablo Grisales, que es el Juan G, que pueden ver ahí que está conectado. Se pueden combinar la información esta con la de otros sensores, como les dije al principio.
En particular, nosotros experimentamos con combinarlo con un sensor básico que es el magnetómetro. Los teléfonos celulares, las tablets, generalmente tienen un sensor de campo magnético. Las mediciones de ese sensor se van a ver afectadas por la cercanía de, no sé, de algún material metálico, por ejemplo. El problema es que hay una pequeña dificultad que tiene eso, que ahora la vamos a ver, pero es algo que se ha utilizado mucho en la literatura, hay muchos que lo han probado. Pero una dificultad que tiene es que, claro, la lectura que me da el campo magnético es un vector con 3 dimensiones. Pero obviamente que esto va a cambiar, depende de la orientación que tenga mi teléfono. Por lo tanto, sí, en condiciones ideales puedo tener siempre el teléfono en la misma orientación, o la tablet, como lo teníamos nosotros en los experimentos. Si no, muchas veces en vez de utilizar el vector con las tres componentes, lo que se hace es simplemente utilizar la norma del vector. Sin entrar en detalle, acá voy a tomar solamente un caso, el del nearest neighbor, que está acá a la izquierda, el primero. Fíjense que esto es el error cuadrático medio. Sin la utilización del campo magnético, solamente con la potencia recibida, tenemos un error de alrededor más o menos 1,8 metros. Si utilizamos la norma del campo magnético medida por la tablet, el error baja hasta casi 1,4 metros. Si utilizamos las 3 componentes del campo magnético, el error baja hasta 1,2 metros. Claramente, agregando sensores, podemos mejorar la exactitud en la localización, pero no es grande la ganancia y no podemos bajar mucho más de 1 metro. Entonces, ¿cómo hacemos para localizar mejor? Bueno, mejor precisión se logra generalmente con tiempos de vuelo, tiempos de viaje. La idea es muy básica, ¿no? Tengo la comunicación entre A y B, sé que un mensaje o un pulso sale de A en tiempo T1, llega a B en tiempo T2, mido eso, tomo la diferencia, multiplico por la velocidad de la luz y tengo la distancia. Una vez que tengo la distancia a cierto número de puntos de referencia, puedo localizar. Esa es la idea básica. Obviamente, a mayor ancho de banda voy a tener mayor precisión, pero hay algunas dificultades. Primero es que la señal no llega siempre por un solo camino. Tengo señales que llegan por varios caminos. Puedo tener interferencia constructiva o interferencia destructiva, pero visto considerando que es medio tarde y para hacer la cosa rápida, uno puede pensar como que esencialmente si yo envío un pulso, el pulso se ensancha y estoy entonces perdiendo precisión o resolución temporal. Y otra cosa que afecta mucho a estos sistemas es cuando no tengo un camino directo entre los dos extremos. Ese camino puedo tener un camino que sea vía reflexión o puede ser que esté bloqueado. No hay ningún problema. La señal de Wi-Fi atraviesa, va desde el living de mi casa a mi habitación. Perfecto. Pero atraviesa paredes. La velocidad de la luz atravesando las paredes es diferente a la velocidad de la luz en el aire. Se introduce un retraso mayor. Además puede tener reflexiones. Puede llegar por diferentes caminos. Esto genera que hay que tener en cuenta el caso en que no hay un camino directo entre los dos extremos. Y es la principal complicación de los métodos de localización basados en tiempo. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Volviendo a Wi-Fi, los últimos estándares Wi-Fi incluyen la medición de tiempos para lograr estimar la distancia entre un router Wi-Fi y un dispositivo, como puede ser una tablet, un teléfono o lo que sea. La resolución es del orden de un nanosegundo, que eso nos da una resolución de
30 centímetros aproximadamente. De todas formas, cuando se va a la realidad, los sistemas comerciales tienen problemas, pueden llegar a dar hasta distancias negativas, aunque no lo crean. Pero bueno, no nos da el tiempo de ver ese tema. Si hay una pregunta puntual, lo vemos al final. Otro tema es que hay problemas con el reloj. Claramente, puede haber un offset. Si no están sincronizados los dos extremos y tomo las mediciones de los dos extremos, voy a tener un error debido a la falta de sincronización. Por ejemplo, los sistemas originales Wi-Fi, la sincronización era del orden del microsegundo. Un microsegundo son, creo que, 300 metros. Obviamente eso no alcanza. La solución habitual para esto es lo que se conoce como sistema de two-way o de dos mensajes. A manda un mensaje a B y B le responde inmediatamente. No sabemos cómo la magia hace para que responda inmediatamente. Espejito rebotín. Y B mide el tiempo de respuesta, el tiempo que recibe la respuesta. Cuando toma la diferencia, claramente se cancela el offset y no hay error en la medición. La realidad es que sí hay un tiempo de retraso. Y además ahí hay otro problema de los relojes, que no es solamente el offset, sino que es también el drift, el skew. Los clocks que tenemos en los dispositivos, sobre todo en los dispositivos como son de uso masivo, como sea un teléfono, no son clocks súper precisos. Entonces tienen pequeñas variaciones, a veces más rápido y a veces más lento. Tienen un drift o skew. Ese drift lo podemos representar como una constante que está multiplicando, ¿sí? Este omega A que está multiplicando acá. T1 es el tiempo real, ¿sí? Este omega que está multiplicando acá, que es cercano a 1, puede ser un poquito arriba de 1, un poquito abajo de 1, debido a las variaciones del clock interno, hace que el tiempo medido sea diferente al tiempo real. A pesar que B me responde inmediatamente, la distancia la voy a medir con un error, que va a depender de ese skew. Pero además, para ser honestos, nunca B puede responder inmediatamente. B tiene que procesar la respuesta. Entonces va a haber un retraso. Ese retraso en general es aleatorio, porque va a depender de la carga de B, va a depender de los problemas del acceso al medio de B. Para evitar eso, hay un sistema, o para disminuir eso, hay un sistema que está patentado, que se llama Double Two-Way, que en realidad simplemente mete un mensaje más. Manda de A a B, B le responde, y después A le vuelve a responder a B. No voy a hacer la cuentita ahora, se los dejo a ustedes para que lo hagan en casa como tarea, es muy fácil de hacer la cuentita, pero al hacer este ida y vuelta, se gana en precisión. No, nuevamente es simplemente una cuenta de almacenero, de sumar y restar tiempos, y se puede ver que se gana en precisión un montón. El error entre la distancia estimada y la distancia real cuando se utiliza two-way es proporcional a la diferencia de los skews entre ambos extremos y al retraso en B, al retraso en la respuesta en B. Pero cuando tenemos el ida y vuelta, dos veces, la constante de proporcionalidad es la diferencia de los retrasos. Si los retrasos los hago parecidos, obviamente que el error en la estimación de las distancias es mucho menor. Pero, ¿qué tal si, además de posicionar, logramos sincronizar? Estimamos el offset y el skew junto con las distancias. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Ya ha estado en la literatura, ha sido hecho. Es más, se puede traquear un dispositivo que se está moviendo en un ambiente y además traquear
variaciones en el offset y en el skew, en el offset y en el drift del reloj. Esto lo hemos publicado recientemente junto con Juan Pablo. Y la idea básica, sin entrar en muchos detalles, porque ya Nacho Álvarez Amelín me tiene que echar porque estoy usando demasiado tiempo, sin entrar en mucho detalle, la idea básica es que nominalmente este retraso en B es conocido tanto por A como por B y es fijo. Introduciendo ese pequeño detalle de eliminar la aleatoriedad en este retraso en D, hasta cierto límite eliminarla, podemos, utilizando algoritmos conocidos de tracking, como son variaciones de los filtros de Kalman, podemos seguir tanto el offset como el skew de los relojes, como la localización de un dispositivo móvil. No voy a entrar en detalles porque nuevamente ya me estoy pasando mucho de tiempo. Esto que le acabo de decir tenía una pequeña mentira. Ya ahí se prendió Nacho como para echarme. Esta pequeña mentira es que asumíamos que teníamos una línea de visión directa entre los dos extremos. ¿Qué pasa cuando no tengo una línea de visión directa? Bueno, también existen alternativas para solucionarlo. Se puede intentar detectar que no hay una línea de visión directa entre los dos extremos, o se puede incorporar información sobre la existencia de un camino indirecto para seguir al dispositivo. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, no haber ido demasiado rápido. Me pasé de bastante tiempo, así que les agradezco la paciencia a todos. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante la presentación. Interesante sobre todo esta última parte. Supongo que conocías el algoritmo que hemos hecho para Internet con Alfredo, de sincronización de relojes. Sí. Bueno, invito digamos, a todos los presentes que quieran a escribir preguntas en el chat. Eventualmente, si alguno la quiere hacer al aire, también, bueno, puede abrir el micrófono y hacerla. Son bienvenidos o bienvenidas. Bien, acá dice, ¿qué software utilizan para simular? Pregunta Astrid Andrade. Astrid, depende de qué parte estás hablando. En el caso de lo último, simplemente utilizamos software hecho ad hoc en Python. ¿Sí? Bien. Yo tenía una preguntita, van surgiendo otras. Los filtros de Kalman, esos que comentaste, ¿en qué los aplicas en la previsión, digamos, de la diferencia de tiempos T3, T2, T3? Los filtros de Kalman, esos se utilizan para todo. Va haciendo las cosas breves. El dispositivo es un dispositivo móvil, así que se está moviendo, no es móvil, no solamente porque es un teléfono celular, sino que verdaderamente se mueve a lo largo del ambiente. Y va cambiando también el offset y el skew del reloj. Entonces, estos filtros de Kalman los hacemos para traquear tanto el dispositivo como esos parámetros del reloj. ¿Está bien? Perfecto. No son filtros de Kalman Bien, los filtros de Kalman se pueden utilizar para hacer predicciones, para hacer suavizado, ¿sí? O para hacer estimación. Nosotros lo que estamos haciendo es estimación. En este caso no son filtros de Kalman porque el sistema es no lineal. ¿Sí?
en estos tiempos de vuelo está involucrada la distancia, por ejemplo. La distancia es una función no lineal de las posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, bueno, uno puede pensar en lo más básico que tal vez uno aprendió, es el Extended Kalman Filter, que es una linealización, pero hay otras variaciones mucho más potentes como esta que figura ahí, Unextended Kalman Filter. Buenísimo. Y no sé si querés explicar un poquito la curva esa al final que ilustra esas curvas. ¿Cuál de todas las curvas? La Bueno, última vamos a que explicar una sola acá. es. Esta que fui demasiado rápido. Esto simplemente es el error en la localización para un dispositivo que se está moviendo a diferentes velocidades, 1 metro por segundo, que es la velocidad que se mueve una persona caminando aproximadamente, ¿sí? 3,5 kilómetros por hora, o 10 metros por segundo, que es bastante rápido. Acá se están utilizando dos tipos de filtro, EKF es Extended Kalman Filter, UKF es Unextended Kalman Filter, y esto grafica el error en función del tiempo, obvia, y se sigue moviendo el dispositivo. Al principio cuesta enganchar la localización, por eso el error tarda en bajar, pero una vez que se engancha la localización se obtienen errores del orden del centímetro en el posicionamiento. No solamente errores bajos en el posicionamiento, sino también errores bajos en la estimación de la velocidad, esto es con dirección, y en los parámetros del reloj. Pero no lo muestro porque ya es demasiado. Perfecto. ¿Y cuántos mensajes por segundo estás mandando? Un montón. Para 10 metros por segundo, ahora no lo tengo en la cabeza, pero es un montón. Esto es una prueba de concepto y estamos mandando, no me acuerdo si era cada 10 milisegundos un mensaje o algo por el estilo. Claro, perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta más entonces del auditorio? ¿Alguien que quiera consultar algo más? Yo ya hice varias preguntas. Ya cumpliste con tu tarea de... No, la verdad que muy interesante esta última aplicación. Bueno, sobre todo es interesante esto de realmente, si bien, qué sé yo, uno tenía una cierta intuición de que la potencia era muy variable, que había pocas formas de predecirlo y demás, la verdad que es digamos, saber fehacientemente que no podemos usar la potencia es una... Es con lo que nosotros comenzamos, pero bueno, ya los últimos dispositivos Android, por ejemplo, que se utilizó, se incorpora en Wi-Fi las mediciones de tiempo, ¿sí? Permite más precisión. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, No, Pablo, gracias a ustedes, gracias por quedarse hasta el final. y al auditorio, digamos, por participar también. Bueno, acá ponen felicitaciones, Maximiliano, muy interesante, Bueno, conocer todas muchas estas gracias a todos. problemáticas y demás. Así que, bueno, nos estaremos viendo en el próximo seminario. Yo les voy a mandar un mail para invitarlos. Todavía no tenemos el título, pero bueno, les estaré comunicando vía mail. Vamos a guardar un minuto. Les agradezco nuevamente, que tengan una buena tarde y buen fin de semana. Bueno, gracias a todos entonces. Muchas gracias igualmente, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias.